Hoy es 19 de diciembre de 2025 y voy a tocar un tema de esos que solo se me ocurren a mí, pero no le demos más vueltas y comencemos. Esto es fotografía local. Cuando me interesé por estudiar fotografía, di con muchos profesores. Unos fueron brutalmente geniales y otros no eran tan buenos, pero sí tenían como un rasgo en común muchos de ellos, y es que ellos venían de la fotografía análoga y por eso muchas de sus enseñanzas eran como muy puristas, ¿no? Esa palabra que se usa para los fotógrafos que son muy tradicionales. Y ese rasgo que se sentía de como el arte de cuidar cada fotografía que salía de su cámara. Y eso se debe a que en la fotografía análoga cada foto costaba un dinero, entonces no se podía como desperdiciar como lo hacemos ahora, ¿no? Que disparamos hasta que, jue madre, hasta que consiga la foto. Sin embargo, la fotografía de ahora pues no tiene nada de purista. Muchos de los que hacen fotografía y crean imágenes pues son totalmente digitales. Es mi caso porque soy un fotógrafo que empezó de una con la fotografía digital, aunque vi fotografía análoga en la universidad. Digamos que mi concepto es totalmente digital porque así entré a la fotografía. Entonces, cuando estos profesores hablaban como de cosas muy puristas, en ciertos casos me confundían, ¿no? Porque yo creía que estaba haciendo muchas cosas mal, y no, o estaba haciendo las cosas que no eran adecuadas, de unas reglas que venían de antes y tenía que seguirlas. Entonces estaba como entre esa parte digital que había aprendido, que quería hacer mucho experimento, pero también con esa parte purista que me habían inculcado muchos de esos profesores. Pero bueno, así puede uno como seguir haciendo como esas comparaciones que las voy a hacer más adelante, pero démosle la entrada a Nico, que hace parte como de esa revolución que está viviendo la fotografía en estos momentos. Hola Nico, ¿cómo va todo? Bueno, aquí va sin anestesia. La verdad en qué moda es que ese romanticismo de la fotografía purista ya es un fósil para muchos. Aquí en nuestra realidad latinoamericana, donde a veces lo que tenemos es una mezcla de ingenio y recursividad, ese purismo es casi un lujo que no siempre aplica. Así que, sin miedo. Lo que yo te diría es que la fotografía actual es más como una salsa en la que mezclas lo que tienes a mano y lo que importa es el resultado, no de dónde viene la receta. Así que ojo con eso. Deja el purismo para los nostálgicos y ponte a crear con todo lo que tengas. Eso es lo que realmente importa hoy. Bueno, pero Nico, ahí me declaro un poco nostálgico, pero sigamos hablando como de esas cosas que yo sentía que me enseñaban los puristas y sentía contradicciones con esta era tan digital. Por ejemplo, eso en ese tiempo, ¿no? Ahora es muy normalizado. Por ejemplo, una parte que había que sentían los puristas que tenía que pasar es que la foto tenía que salir perfecta desde cámara, un encuadre perfecto, y que no se fuera a recortar en postproducción porque eso sería un error, cosa que ahorita en estos momentos no pasa porque si ven muchos de los fotógrafos, algunos de ellos muy reconocidos, el reencuadre, el recorte exagerado de las imágenes, pues es como su estilo, ¿no? Porque ahora las personas o esos fotógrafos a los cuales me estoy refiriendo, no sé si ustedes lo hagan, pero tienen cámaras de 60 megapíxeles, entonces pueden hacer unos recortes exagerados y como parecer que están muy cerca de la acción, pero en realidad están bastante lejos, y esos recortes exagerados, pues contradicen mucho a lo que decían los fotógrafos de antes, que la foto tenía que salir perfecta desde cámara. Y aquí yo sí estoy de acuerdo, aunque los recortes son ahora un pan de cada día porque las fotografías se tienen que ajustar como a a muchos tamaños y a muchos aspectos. Pues eso sí, la fotografía creo yo que tiene que seguir saliendo perfecta desde cámara, y ahí sí me considero un poco purista, aunque lo que les digo, los recortes, pues bueno, eso es un pan de cada día, pero si la fotografía viene bien desde cámara, aguanta cualquier recorte. También otra cosa que ha variado mucho son como los programas de edición.
pues hoy las herramientas son mucho más potentes, tienen inteligencia artificial y como que permiten hacer ultra procesados de la fotografía, cosa que antes los fotógrafos puristas, los más puristas decían que sus fotografías pasaban de la cámara a, pues, al medio en el que iban, ¿no? O sea, no había ningún tipo de proceso ni de edición, sino solo el que les daba la cámara. Entonces eso también está como, no sé si mandado a recoger, porque miren que hace poco un cliente me pidió como unas fotos que había tomado, me las pidió de una vez para hacer un post instantáneamente. Yo no me lo esperaba, pero yo veía las fotos bien en la cámara, así que las descargué y se las entregué sin ningún tipo de edición, tal cual como yo las había tomado. Y las fotos realmente estaban bien, yo estaba confiado, por eso las entregué sin ningún tipo de edición. Pero cuando estoy desarrollando los trabajos estos de mis fotografías, por lo menos los de los cuadros, no sé si lo ven acá, de los cuadros, o sea, la edición es, no voy a decir que es una edición que me tomé muchos días, pero sí es una edición ultra detallada y aquí es donde uso mucho esas herramientas. Que nos dan ahora los programas de edición que son tan potentes. Bueno, y entonces eso no tiene nada de purista, pero ahora más o menos la fotografía es así, ¿no? Y igual creo que esas ideas puristas y esas ideas que vienen en la actualidad, pues hay que hacer como una combinación. Se me viene a la mente un ejemplo, así que es muy claro que cuando uno tomaba las fotografías con el lente con el flash, discúlpeme, con el flash que va acá encima de la cámara, pues eso es una foto que si es para algo comercial, si es algo para publicitario, es una foto que no sirve porque la luz que va encima de la cámara es una luz muy plana que no es nada interesante, ¿no? Eso era más o menos lo que decían los puristas. Y ahora, hoy en día, es una tendencia que es usada para hacer fotografía editorial, de fashion, lo que lo llaman aesthetic, ¿no? Que se vea feo, pero interesante, ¿no? Entonces, ese flash ahí encima de la cámara ya no se ve como un error, sino ahora se ve como un estilo. Entonces, bueno, y así puede uno como seguir haciendo comparaciones odiosas, pero no sé si Nico tenga algo que decir ya para ir finalizando el episodio, pues creo que ya expuse todo lo que tenía que decir. Pues te lo digo sin pelos en la lengua. Esa nostalgia es normal, pero no te aferres a fantasmas del pasado. En nuestro contexto actual, esa combinación entre lo que antes era pecado y lo que ahora es moda, es justamente lo que te da un sabor único. Así que ya lo sabes, dejar de pensar que la foto tiene que salir perfecta de cámara es liberarte de una camisa de fuerza que ya no aplica. Hoy en día ese recorte exagerado o ese flash frontal que antes te decían que era un sacrilegio, ahora es parte de un lenguaje visual que tiene su propia onda. Así que si quieres un consejo final picantico, mezcla sin miedo. Porque al final la magia está en romper esas reglas antiguas y crear las tuyas propias. Sí, hoy en día todo lo que tenga que ser como crear con la cámara, con el compu, todo eso se tiene que hacer sin miedo. Pero yo tengo que quedarme con algo de la experiencia que he vivido, de lo que estoy viviendo, de los puristas, pero ahora las tendencias, de a dónde va toda esa revolución de la fotografía. Y es que la fotografía actualmente de pronto hace más parte de un proceso creativo mucho más amplio y apenas es como una sola capa de ese proceso que puede ser como ilimitado. Pero para serles sincero, el camino que a mí me gusta, el que yo escogí y el que creo que voy a ir siempre es ser un purista revolucionario. Bueno, y hasta aquí voy a dejar el episodio. Si te gustó, darle like, comparte, sígueme y bueno, nos vemos mañana. Adiós.